Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy un vídeo más, en este caso de opinión, para recomendarles, o la pregunta que muchos hacéis, ¿qué coche urbano me compro? Pues en el vídeo de hoy traemos un coche que les recomendamos mucho, pero que mucho, dentro de algunas opciones, pero bueno, lo vamos a usar como conejillo de indias en este vídeo para poderles ofrecer nuestras impresiones, sensaciones y cosillas a tomar en cuenta para elegir un buen coche urbano bajo tus lineamientos y tu bolsillo. Así que nada, comenzamos con el vídeo y le damos la bienvenida al Toyota Yaris Hybrid en este vídeo de qué coche urbano me compro. Acompáñeme. Bueno, vamos a pararnos un poco a hablar de qué puedes buscar o qué quieres encontrar de un coche urbano. Lo principal, pues que el coche tenga unas medidas que te puedan facilitar, ¿no? El uso urbano, el callejear, el aparcar, el incluso llegar a un parking privado residencial donde generalmente puedas tener huecos muy pequeños y que el coche te permita hacer el uso de tu plaza de garaje con facilidad. Pero que además, si puede tener una estética bastante pintona, o más deportiva y más elegante, más vanguardista, esto va para los gustos colores. Pero si además tenemos unas medidas y un diseño bastante pintón, que también pueda tener un equipamiento bastante completito, te puede resultar ser una muy buena alternativa. El invitado de hoy, este Toyota Yaris con la versión Style, es un diseño que, bueno, muy propio de Toyota, con unas llantas, como veis, en color negro, muy bonitas, ese estilo deportivo. Tendréis un modelo o una versión un poco más deportiva de este Yaris, que es el GR, que tiene un diseño más propiamente deportivo, y aquí con Toyota ha buscado ese equilibrio entre toques deportivos y algo más de diseño, bueno, más tranquilo, ¿no? Más vanguardista en este caso. Vemos también que tiene doble tonalidad, un color principal y luego el techo en color negro brillo. Esto también da ese toque de personalización a un coche urbano, pero esto que no te resulte ser una limitante, ¿no? Porque todo esto encarece al precio final del modelo que estés buscando, por supuesto. Así que tienes que tomar en cuenta si el modelo que estás buscando lo buscas únicamente por ser un coche urbano que sea realmente económico. Yo te recomendaría, aún así, visitar Toyota para que veas los modelos Yaris en sus versiones más básicas. Tendréis la prueba por aquí, cuando hace un año así probamos la versión más básica disponible para ese entonces del Yaris. En este caso tenemos este Style para enseñarles un poco todo lo que puede ofrecer un coche urbano a día de hoy. Una vez más, la estética juega un papel fundamental, ¿no?, en los coches, porque al final, aunque busques un poco tu coche de una manera lógica, pensando con la cabeza y no con el corazón, por lo general cuando vas a comprar un coche te termina enganchando ese color o ese modelo, esa versión especial del modelo que estás mirando, y al final te engancha, ¿no? Y en este caso el Yaris es de esos modelos que te puede enganchar perfectamente, ya que tiene un diseño general bastante vistoso, bastante actual y que resulta bastante actual, ¿no?, a nivel general. Sus competidores, muchos de ellos ya incluso pueden estar pasándole factura en cuanto al pasar del tiempo, ¿no? Y aquí Toyota mantiene esa tradición en cuanto al diseño con este Yaris. Las plazas traseras de los coches urbanos suelen ser el talón de Aquiles de todos esos modelos. Y aquí el Yaris pasa también algo muy similar. Sin embargo, este Toyota ofrece una alternativa bastante acorde para su tamaño y su segmento. Yo mido 1,77 y vais a ver cómo entro en este coche, haciendo aquí un pequeño gesto para poder entrar, y tenemos aquí una altura de prácticamente 2 dedos de separación. Mido 1,77. Tenemos buena capacidad aquí para las rodillas, 3 dedos de separación, e incluso puedo extender un poco las piernas. Cerramos, aquí encontramos una buena ventana, no me siento para nada encerrado, y bueno, notamos lo típico, ¿no?, de una marca generalista, y en este segmento plásticos duros en general. Pero en este acabado de Style tenemos un tapizado mixto, en esta polipiel y algo de tela, que viene muy bien, pero un punto muy a tomar en cuenta son los anclajes Isofix. ¿Por qué? Generalmente estos coches urbanos los vas a tener para un uso familiar, bueno, que necesitas tanto practicidad, espacio
y versatilidad en cuanto a llevar las sillas de los niños. En este caso, el coche sí que al instalar una silla, dependiendo del modelo, suelen ser algo voluminosas y aquí tienes que jugar un poco con este espacio trasero. Pero tienes la seguridad porque incluye los anclajes Isofix con una tapa que, bueno, guardaremos en nuestro garaje o en la guantera para que no se nos pierda, pero tiene un anclaje muy visible con una canaleta para proteger el tapizado y facilitar el uso de las sillas ancladas en esta banqueta. Algo que también hay que tomar en cuenta, que tenga este tipo de sistemas y si están así bien ubicados te facilita el día a día. También un detalle que muchas de las marcas pasan o penalizan en este tipo de detalles es en iluminación. Aquí en el Yaris tenemos también ese problema, no llevamos ningún plafón iluminario en la zona trasera, con lo cual para los más peques y cuando estamos en un parking o en un garaje más oscuro tendremos que usar a lo mejor la linterna del móvil para iluminarnos en este interior, ya que únicamente llevamos un plafón de luz cálida en la parte delantera. Por lo general, el sitio 5 estrellas de un coche urbano son las plazas delanteras, donde prácticamente es el 90% del uso de estos coches, ya que en el día a día vas conduciendo tu coche, podrás llevar a un acompañante, pero rara vez llevarás las plazas traseras ocupadas en el mayor tiempo del día. En caso de llevarlo, seguramente serán tus hijos o personas de baja estatura que vayan allí detrás para ir más confortables. Este es el maletero del Toyota Yaris, un maletero que bueno, que ubica unos 230 litros, que viene muy bien para un uso de 2 personas e incluso 4 personas podrán viajar aquí con su equipaje con muy buen tamaño. Generalmente los coches urbanos tienen este tipo de maletero y aquí Toyota ofrece muy buen tamaño para este pequeño urbanita. Así que estate muy atento también a este tema del maletero, dependiendo del uso, si te viene mejor tener menos maletero y más plazas traseras, más espacio, o bien tener más maletero y menos espacio para las plazas traseras. Así que es algo que en cada competidor te va a variar en función del espacio que tenga en la parte trasera. Bueno, es muy importante a nivel de conducción que un coche urbano te facilite, ¿no?, el día a día, el aparcar, el tener una agilidad en el volante, un puesto de conducción que además sea cómodo, confortable, y aquí en el Yaris lo tienes. Tienes un cuadro de instrumentos muy legible, además con buena lectura de toda la información, un cuadro de infoentretenimiento de nueva generación con una pantalla mucho más grande, y esto facilita también al uso, incluso con compatibilidad inalámbrica con el móvil. Esto, bueno, un puntazo a nivel tecnológico. Huecos portaobjetos por doquier, toda la parte del salpicadero, como habéis visto, también muy práctico. Además de un cuadro de climatización independiente, que no tenemos que recurrir al uso de la pantalla para hacer conectividad y tener que configurar el clima y perdernos, ¿no?, en las pantallas. Esto también un punto muy bueno. Unos espejos también con muy buen diseño, buen tamaño. En esta unidad, que es el acabado Style, llevamos incluso detección de ángulo muerto, el espejo interior también con buen tamaño, así que en este caso los coches urbanos tienen que tener ese plus de practicidad y todo muy bien ubicado para facilitarte el día a día. Aquí no premia demasiado el tema de acabados, de sensaciones. De verdad, si estás buscando un coche urbano, intenta de que por lo menos todos estos elementos que os he comentado antes lo tengas muy bien a tu gusto, ¿no? Y aquí el Yaris, vamos, reúne todo lo que realmente buscas en un coche urbano, así que está muy bien ubicado. En este caso, también en esta unidad llevamos el Hub Display, que facilita la conducción con todos los elementos allí indicando el control de carril, lectura de velocidad de tráfico, la velocidad en digital, el cuenta revoluciones en una línea. Esto facilita el resumen de un cuadro de instrumentos allí y no perdemos la visibilidad. Un coche muy práctico, eso sí, un acabado Style que realza todos estos acabados, que aquí es donde el bolsillo puede jugar un poco la parte importante, ¿no?, de la decisión de un coche. Tienes el sistema de audio JBL, en fin, varios detalles que sí, que el coche, para ser un coche urbano, este está muy bien rematado. Tenemos acabados un poco más básicos, donde ya tuvimos hace un año una prueba con el Yaris, con un acabado muy básico. Dejaré la tarjeta por aquí y ya entenderéis a lo que me refiero, ¿no? Que muchas veces no necesitamos un coche tan equipado para el día a día, como un coche incluso de
de segundo coche en el hogar, así que no necesitas estar buscando algo tan bien equipado. Si lo puedes tener y lo quieres tener, pues bienvenido sea. En este caso también tenemos unos consumos de derribo. Estamos hablando de 3,2 y 3,5 en ciudad. Un consumo impresionante en este coche, vamos, prácticamente un mechero. Pero ya pasando a uso combinado en autovía y carreteras secundarias a velocidades un poco más elevadas, entre 100 y 120 km por hora, ya el coche hace que tenga un poco más elevado. Pero aún así, a los 4,3 que homologa este coche, estamos muy cercanos. Estamos en torno de los 4,5, 4,7 litros a los 100. Algo que sigue siendo muy, pero muy llamativo para este tipo de coche urbanita. Hay que destacar también que aquí, al ser un sistema híbrido con batería de iones de litio que van justo debajo del asiento trasero, tendremos también la batería de 12 voltios allí ubicada. Además, este coche nos permite ir en modo eléctrico puro en situaciones que lo requeremos, ¿no? En este caso, si tenemos batería, por supuesto, carga, el coche automáticamente puede ir en un modo eléctrico puro. El coche va autorrecargándose en estos modos, así que no hay complicación de tener que pensar que vamos a tener que cargar el coche con un cable. No es híbrido enchufable, es el sistema híbrido convencional de Toyota, pero eso sí, mucho más mejorado, donde yo siempre digo que una de las cosas más complicadas a nivel de conducción en los Toyota, al menos para mi gusto, es en el tacto de la caja de cambios, una SVT que resulta, para mi gusto, un tanto aburrido. Pero para este tipo de coches con un objetivo urbano, es un coche, vamos, que te va a cumplir con todo lo que necesitas: comodidad, confort, practicidad, y es una caja de cambios que incluso se siente mucho más mejorado, ¿no? En este caso, este motor, el 1.5, asociado también a un motor eléctrico, reúne 116 caballos de fuerza, así que es un coche que tiene, para su tamaño, vamos, cumple muy pero muy bien con el objetivo. Esto, como siempre, el motor gasolina térmico no es turbo, va complementando unos caballos, y el motor eléctrico complementa otros 80 caballos para hacer una suma que no es una suma al completo, pero sí combinada, para dar 116 caballos al uso. Bueno, amigos, eso es todo por hoy en este capítulo de qué coche urbano me compro, con este Toyota Yaris, una muy buena alternativa a día de hoy para un coche urbano. Buena capacidad, buen espacio, y es lo más importante. Si buscas un coche urbano que sea práctico, versátil y con muy buena capacidad en el interior, sobre todo en comodidad. Así que nada, amigos, agradecemos a Toyota España la sesión de este Yaris y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.